Bueno, buenos, buenos días a todos. Muchas gracias por la asistencia a los participantes el día de hoy en el webinar, el primer webinar de Cochrane Colombia del año. Eh, Unos mensajes antes de iniciar y para presentar también a mi colega y amigo a Carlos su presentación. Eh, eh, Estos webinars se hacen con el objetivo de diseminar la metodología, procesos, abordajes de la síntesis de evidencia para informar la toma de decisiones, algunos con más eh, objetivo metodológico, otros más de transferencia del conocimiento. Nuestro objetivo es, digamos, eh, poner a disposición todos estos temas tanto al público entrenado como al público no entrenado. Algunos son más técnicos tal vez, como por ejemplo este, pero pues todos estos temas pretenden aumentar la diseminación de lo que hace Cochrane. Algunas informaciones al respecto. Vamos a hacer una presentación del expositor de 35-40 minutos y vamos a abrir el espacio para preguntas que se harán por medio del chat. Yo leeré al final de la presentación de Carlos para obtener su respuesta y comentarios. Les recuerdo también a los que se conectan por primera vez a estos webinars, yo como director de Cochrane Colombia, es para mí un placer invitar a estos expertos en cada una de sus áreas a hablar de estos temas. Soy la representación de 8 centros que están disponibles en Colombia de Cochrane, en la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional, Universidad Javeriana, en la FUCS en Bogotá, la Universidad de Cartagena, la Universidad del Cauca, la Clínica en Banaco y la Clínica La Fundación Cardioinfantil o la Cardio en Bogotá. Entonces, no siendo más, le voy a dar el inicio a la presentación. Tenemos el gusto de contar hoy con el doctor Carlos Cuellar, quien es médico pediatra, originario de México, con maestría y con doctorado en métodos de investigación en salud de la Universidad de McMaster, y que también es profesor de tiempo parcial con la Universidad de McMaster y ahora trabaja con la antigua Agencia Canadiense para Evaluación de Tecnologías, que ahora se llama, bueno, Carlos, tú me dirás cuál es el nombre, el nuevo de la antigua CADAT. Trabaja con esta agencia en los procesos de síntesis de evidencia para informar decisiones y ha trabajado hace varios años el tema de la integración de estudios aleatorios, estudios no aleatorios para informar revisiones temáticas, guías de prácticas clínicas y en general para informar decisiones. Gracias, Carlos, por acompañarnos hoy en la presentación y les recuerdo que esta presentación quedará grabada y posteriormente quedará en la página web de Cochrane Colombia para su revisión para los que estén interesados. Carlos, adelante. Muchas gracias. Gracias, Iván. Sí, se llama ahora, la agencia en español suena muy igual, es que la Agencia Canadiense para las Drogas. Am, sí, gracias por la invitación. Entonces podemos empezar el tema. Es un tema que en lo personal me apasiona mucho. Hemos estado trabajando en él por ya varios años, más de 10 años prácticamente. Y varios productos han salido de este trabajo como guía oficial Grade. Entonces, estas guías usualmente tienen que pasar por el proceso de aprobación por el grupo Grade. Entonces, pues, lleva un buen tiempo. Es la razón por la cual llevamos un buen tiempo trabajando en ello. Creemos que es algo importante, que es algo cada vez más está más en boga, más en boca de todos la necesidad de usar estudios observacionales o no aleatorios en la toma de decisiones. Y para esto, quisiera empezar con un pequeño ejemplo. Antes de eso no tengo conflictos de interés económicos, tal vez solo académicos, obviamente porque trabajo en este tema con McMaster, con Grade y también parte como Cochrane Canadá, pero fuera de eso no hay conflictos de interés sobre el tema. Em, el ejemplo con el que quisiera empezar es la pregunta. Cuando tenemos una pregunta, ese es el desencadenante del proceso para evaluar una evidencia y presentar una recomendación para que esa recomendación vaya a una decisión en salud.
y esa decisión de salud lleva a mejores desenlaces. Entonces, una pregunta fácil, si fumar durante el embarazo produce bajo peso al nacer o parto prematuro. Y la pregunta suena a lo mejor muy infantil, pero existe esa pregunta y la pregunta más importante es cómo comprobar que el tabaco produce daño. Hoy en día, a lo mejor la respuesta es una obvia, pero en ciertas épocas esto era algo debatible. Entonces, la respuesta teórica de cómo comprobarlo es sencilla. Yo veo el paciente que está, una paciente embarazada, que fuma y a través del tiempo tiene un desenlace. La respuesta está en hacerme la pregunta si esto pasó porque la paciente fumó y qué hubiera pasado si no hubiera fumado. A eso le llamamos un counterfactual o contrafactual o qué hubiera pasado si no hubiera tomado este camino. Y suena algo muy de universos o de ciencia ficción y eso es, de hecho, esa es la respuesta teórica más factible para contestar esa pregunta. Sigan conmigo, todos no nos perdemos. Si yo pudiera viajar en el tiempo, hacer una inversión en el tiempo, hacer una inversión de la entropía, como pasa en las películas, si yo pudiera regresar al pasado y a esta misma paciente hacer que no fume, exactamente, y que esté libre de tabaco en ese universo, por así llamarle, y no tiene el efecto y todo lo demás está igual, estaría 100% seguro de que la razón, la causa del parto prematuro fue el tabaco. Y lo puedo hacer también en grupo de personas, si yo tuviera un grupo de personas y de estos están expuestos al tabaco y de ellas el 30% tuvo un embarazo prematuro de bajo peso y también puedo hacer una pregunta, ¿qué hubiera pasado si este grupo de personas no hubiera fumado? Entonces aquí yo tengo el counterfactual, o el que hubiera ocurrido si no hubiera estado en esa área. Ese es el origen de de la causalidad o la inferencia causal que estamos buscando. O sea, si somos más realistas, obviamente, no podemos hacer una máquina del tiempo, no se puede crear ese paradigma de ver otro universo y ver qué hubiera pasado, pero lo podemos hacer de una forma más pragmática, más realista, al aleatorizar pacientes a un grupo de fumar y aleatorizar a un paciente a un grupo de no fumar o darle un placebo y ver qué pasa con esas pacientes embarazadas, ver si los niños nacen con bajo peso o no bajo peso. Ahora muchos están pensando, esto tampoco es algo tan realista, entonces vamos a irnos a algo aún más realista, que sería, bueno, voy a observar qué está pasando con los pacientes que fumaron versus aquellos que no fumaron, lo decidieron no fumar y no estuvieron expuestos al tabaco. Obviamente, entre menos realista, por así decirlo, o entre más alejado estoy de lo ideal, que es el ensayo clínico aleatorio, o de lo ideal de, en un experimento mental del viaje al tiempo de universos, entre más alejado estoy de eso, más incertidumbre voy a tener sobre el efecto y te voy a explicar por qué. Pero aquí el punto principal es que el objetivo es saber el efecto real o el efecto causal de esto. Menciono un ejemplo real. Este niño, pues un niño tenía 14 años eh, cuando pasó esto. Fue el primer paciente que se le inyectó insulina. Él tenía diabetes mellitus y en aquel entonces, antes de esta época, el tener diabetes mellitus tipo 1 era una condena de muerte. A todos los pacientes morían en un año o 2 años. No había una cura y los pacientes acá en Toronto, perdón, los dos doctores en Toronto empezaron a trabajar y a tratar de purificar, de obtener la insulina para administrarla. Obviamente, el paciente empezó a mejorar, pero aún así con este efecto tan drástico de todos los pacientes morían sin insulina y ahora todos los pacientes viven con insulina, fue un hecho muy dramático, fue una noticia muy alta, pero aún así había ciertas personas que tenían sus dudas sobre si la insulina iba a producir más beneficios que daños o no. La pregunta es, aún así, el punto es que la pregunta existe. Aún en preguntas tan obvias como esta,
la pregunta es si la insulina disminuye la muerte, si la insulina disminuye tal o cual cosa, o si incrementa los efectos adversos o el desenlace que ustedes quieran poner. Yo estoy buscando el efecto causal de la insulina sobre muerte y esta es una pregunta que tanto los ensayos aleatorios como no aleatorios van a hacerse. Y yo pudiera responderla si fuera no ético, digo, si yo pudiera conducir algo no ético, yo pudiera conducir en una forma, como mencioné al principio, de un ensayo clínico aleatorio. Obviamente esto no va a ser así y no van a encontrar ningún ensayo clínico aleatorio eh, que haya comparado insulina contra control en pacientes con diabetes tipo 1. Entonces, este tipo de pregunta va a ser la misma para un ensayo clínico aleatorio, que obviamente no es factible por muchas razones, principalmente éticas, pero pudiese haberse hecho con una forma observacional. Y a veces, incluso cuando no, en aquel caso, tenían que ver, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a experimentar con niños, a ponerles insulina o no insulina, qué tipo de control voy a usar. No puedo no darles insulina a los pacientes porque a lo mejor he observado que todos mejoran. A lo mejor hago un histórico control o hago otra forma de medir. Entonces, esto aplicado a la época actual. Si recuerdan COVID, en la época del COVID había muchas preguntas de este tipo. ¿Qué le doy? ¿Qué antiviral le puedo dar? ¿O qué esteroide le puedo dar? ¿O qué otro medicamento puedo yo dar para mejorar la mortalidad, disminuir la mortalidad en pacientes con COVID-19? Y no había ensayos clínicos aleatorios en aquel entonces. Y era más probable o más rápido tener resultados con un estudio observacional, porque ya tenemos datos de pacientes que no habían recibido la intervención y ahora tengo pacientes que están recibiendo la intervención y puedo tener información en una semana o 2 semanas si me apuro en hacer en revisar esa información. Entonces, en situaciones urgentes o emergentes, probablemente es, es factible tener esa información más rápido y considerar el diseño de estudio que más aplicable y que menos riesgo de sesgo tenga para mi pregunta, aunque a veces tenga comparaciones históricas o a veces yo obtenga información que está muy alejada de mi paradigma del ensayo clínico aleatorio, es decir, por ejemplo, de bases de datos, etcétera, o de otro país, otros pacientes que son disimilares. Sin embargo, son consideraciones que se hacen cuando no hay otra opción. Entonces, pasamos al efecto pasamos al argumento de que siempre debemos de buscar la mejor evidencia disponible. La mejor evidencia disponible, siendo realista, va a ser un ensayo clínico aleatorio, porque por las diferentes razones que ahorita voy a mencionar. Y después, si no tengo esa opción, puedo obtener ensayos no aleatorios. Y hay situaciones en las que voy a tener los dos. Entonces, esas son las preguntas que yo tengo que hacerme al inicio de mi revisión sistemática. Entonces, son ensayos, la pregunta que yo tengo o que teníamos al principio realmente es, ¿son los ensayos aleatorios y no aleatorios realmente diferentes? Clásicamente nos enseñaban en las escuelas de metodología de investigación que los ensayos aleatorios dan mejores resultados o dan resultados más reales que los observacionales. Y en muchas situaciones tenían razón. Pero mucha gente estaba empezando a preguntarse, sobre todo con los recientes cambios metodológicos que ha habido, mejores bases de datos, mejores técnicas metodológicas, si realmente hay diferencia entre estos dos, entre los ensayos aleatorios y no aleatorios. Y mucha gente empezó a compararlos. Las conclusiones en todos estos metaanálisis metaanálisis de metaanálisis o revisiones de revisiones sistemáticas, estudios metaepidemiológicos, es que la diferencia real entre los dos diseños de estudios no es tan grande como antes se pensaba. Aproximadamente un 70% de los estudios de revisiones sistemáticas que evalúan ambos cuerpos de estudios ven que concuerdan los dos estudios en sus resultados. Ha habido varias formas en las que ellos han comparado estos resultados. Por ejemplo, pueden comparar los intervalos de confianza y el efecto de cada uno de los estudios observacionales y de los estudios aleatorios y ver si hay diferencia o no de una forma más visual y decir, ok, esos sí son diferentes. O pueden ser, hacen metodologías
como esta, que dicen aquellos que tienen una P mayor de 0,05 o no significativos versus significativos y simplemente hacen esa comparación o hacen pruebas de subgrupos, por ejemplo, esta, como hacemos en cualquier metaanálisis, de decir estos dos subgrupos, los hago subgrupos y veo si hay una diferencia como tal. O hago una comparación de sus riesgos relativos o de sus odds ratio. O sea, puedo sacar un ratio de un riesgo relativo y obtener si esta diferencia es significativa o no. Entonces hay varias formas de hacerlo, sin embargo, como vamos a ver en unos minutos, eh, vamos a ver que es mejor obtener una evaluación de esas diferencias, ese acuerdo entre estudios aleatorios y no aleatorios de una forma más pragmática y evaluando los efectos absolutos. Entonces, así fue como surgió y publicamos esta primera guía, primero dando consejos sobre cuando estás considerando ensayos observacionales, estudios observacionales, em, obviamente todo empieza en base a tu pregunta clínica. O sea, la pregunta que tenemos sobre si es una intervención contra una comparación, lo ideal, lo que recomendamos es que se empiece con un scoping review, una evaluación de la literatura que existe a la fecha, no una revisión completa, pero sin embargo una revisión que nos ayude a decidir o a evaluar si va a haber suficientes ensayos aleatorios o estudios observacionales y qué tipo de diseños va a haber aproximadamente. Y con esto puedo tomar decisiones más fácil. En base a eso yo puedo decir, ok, van a- voy a encontrar ensayos aleatorios y si la respuesta es no, pues puedo directamente ir a buscar solamente ensayos, ya ir formalmente al proceso de la revisión sistemática a buscar ensayos observacionales nada más. Si yo todavía no estoy seguro o si voy a encontrar ensayos aleatorios, entonces voy a seguir el proceso que aquí mencionamos. Antes de eso, hay situaciones en las cuales los ensayos no aleatorios van a ser recomendados. O sea, por ejemplo, si yo quiero evaluar riesgos basales, es bueno empezar a buscar de una vez estudios observacionales. O si la pregunta yo sé que va a ser no ética, que se conduzca como un ensayo aleatorio, o cuando va a haber mucha indirectness por el ensayo clínico aleatorio, etcétera. Entonces, esas son las condiciones en las que yo voy a incluir de una vez los ensayos observacionales. Y no tiene caso eh, hacerme la pregunta, simplemente voy y busco los estudios observacionales para las situaciones que yo tengo. Si yo considero que va a haber ensayos aleatorios o tengo dudas, entonces empiezo mi proceso completo de revisión sistemática en base al protocolo que ya describí y veo primero si encuentro ambos cuerpos de evidencia, observacionales y aleatorios, empiezo primero por los aleatorios. Esa es la recomendación principal que damos. Empieza a evaluar los aleatorios primeros porque son los que más probablemente te van a dar mejor evidencia y evalúa la certeza de la evidencia con grade. Si tu certeza de la evidencia para tu pregunta pico es alta en base a ensayos aleatorios, en ese caso no es necesario ya incluir más ensayos observacionales porque tu respuesta ya va a estar completa y con alta certeza. Sin embargo, cuando la certeza de la evidencia empieza a bajar, si es moderada, baja, muy baja, es bueno hacerse la pregunta si los estudios observacionales que yo obtuve acá, si es que hay estudios observacionales, van a proveer información que me ayude no sé, a usarse como complementaria para los ensayos aleatorios. O incluso pueden reemplazarlos si son mejores los estudios observacionales. Entonces, esas son situaciones que yo pudiera usarlos. Y vale la pena hacer la pregunta y vale la pena ir y buscar esos estudios observacionales y hacer el mismo proceso. Evalúa los estudios observacionales y úsalos junto con tus estudios aleatorios. Hasta ahí fue el final de esa guía, de decir simplemente, ok, úsalos y considéralos juntos. Ahora, ¿cómo se hace eso? Esa fue la pregunta principal, porque yo llegué hasta esta fase y la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué sigue? Que si ya tengo los dos, probablemente que puedo usar, ¿cómo decidir si usar o cómo usar estos dos cuerpos de evidencia? Entonces, las preguntas que teníamos o que pueden hacerse es,
Primero que nada, si sus resultados son iguales, si concuerdan en sus resultados. ¿Cuál es la certeza, la evidencia de cada uno? ¿Cuál es la certeza, la evidencia en los ensayos aleatorios y en los estudios no aleatorios? También después, ¿cuáles son los dominios Gray que están afectados en cada uno? Eso es muy importante para la decisión final de si agrego uno o los dos. También, ¿cuál es el efecto final entre ellos? ¿Cómo presentarlos en tablas Gray? ¿Y cómo afectarían las recomendaciones si es que este se va a usar en una guía clínica u otros productos para decisiones como las evaluaciones de teología en salud, etcétera? Entonces, las preguntas son, ¿los mantengo separados? O sea, ¿qué tal si yo tengo dos cuerpos de evidencia como aquí y los puedo usar los dos, pero los voy a mantener completamente separados? Un metaanálisis para uno y un metaanálisis para el otro. O puedo tenerlos juntos, pero no revueltos, como decimos, tengo los ensayos aleatorios y los estudios observacionales separados como subgrupos. Y al final puedo tener un efecto combinado o simplemente revueltos, tener todos sin distinguir entre aleatorios y no aleatorios. Creo que eso es de los menos comunes estrategias a usar. O la última es que usamos solamente uno. O sea, puede ser que yo decida, sabes que los ensayos aleatorios me proveyeron de mejor nivel de evidencia y no tiene caso usar los observacionales, los voy a desechar. O viceversa, puede ser que los estudios observacionales me den mejor información que los aleatorios. Entonces, para todo esto, es muy recomendable usar la certeza de la evidencia mediante el sistema GRADE y que ustedes puedan tomar una decisión más informada. Entonces, para esto, ya ustedes seguramente conocen GRADE. GRADE es el marco que nos ayuda a evaluar la certeza de la evidencia y GRADE clásicamente empieza eh, eh, diferenciando los estudios aleatorios y no aleatorios. Clásicamente, por las razones que mencionamos del riesgo de sesgo, eh, de que es inherente en los estudios no aleatorios, por no ser aleatorios obviamente, versus los aleatorios, el default es iniciar grade en aleatorios como una calidad o certeza alta. Y los estudios observacionales se van a empezar con una certeza baja. En base a eso, después aplicamos los criterios de grade que hay cinco, como ustedes saben, que pueden disminuir la certeza de la evidencia, el riesgo de sesgo, inconsistencia, indirectness, imprecisión y sesgo de publicación. Y tres dominios que pueden incrementarla, como la dosis respuesta, efectos grandes y efectos confusores residuales. Entonces, todo esto, al final, yo voy a tener una certeza final dependiendo de estos dominios, cómo son afectados, que puede ser alta, moderada, baja, muy baja igual. ¿Ok? Entonces, esto es lo clásico. Sin embargo, hay una nueva herramienta de sesgo llamada Robbins para los estudios no aleatorios, que seguramente ustedes ya la han usado o la conocen. Eh, y Robbins, el efecto que usa Robbins o el argumento que usa Robbins principalmente es que Robbins utiliza o la igualdad entre los estadios aleatorios y no aleatorios al inicio. Es decir, si Robbins dice, si los estudios observacionales se consideran de bajo riesgo de sesgo, estaría al mismo nivel que los estudios aleatorios. Claro que esa situación es extremadamente rara o no hemos encontrado, de hecho, ningún estudio que sea así. Es decir, el riesgo de los estudios observacionales siempre va a estar ahí. El riesgo de sesgo va a estar ahí, aunque esté perfectamente hecho, siempre va a haber la duda de los efectos residuales confusores que pueden estar en un ensayo observacional. Por lo tanto, ese es el principal foco de esta evaluación. ¿Por, porque el riesgo de sesgo es la única situación que puede variar dependiendo del diseño de estudio? Sí, sí, es decir, sí, la inconsistencia puede ser por muchas cosas, pero no es por el diseño de estudio. La indirectness tampoco va a ser usualmente por el diseño de estudio, o la imprecisión o el sesgo de publicación. Pueden tener el mismo riesgo de estos problemas, pero el riesgo de sesgo sí es un problema que es inherente a los estudios no aleatorios
y si es perfecto, el estudio aleatorio no tiene ese riesgo de sesgo. Pero obviamente esto en la vida real es muy raro que eso pase. Tenemos siempre situaciones que va a haber riesgo de sesgo en ambos y hay que considerar esas pequeñas situaciones o detalles que existen entre ambos cuerpos de evidencia. Por eso el tema del riesgo de sesgo es importante mencionar y que ustedes se familiaricen con las herramientas del riesgo de sesgo que existen. Para ensayos clínicos aleatorios conocen las clásicas como el de Cochrane, Risk Bias, la primera versión, la segunda versión que salió hace unos años. Hay nuevas herramientas como esta del Robust RCT, que es una nueva herramienta que acaba de publicarse en el BMJ, que para fines prácticos es similar a a las otras. Evalúa muchos de los dominios, son similares, y otras más viejas como el CASP, el Haddad, el SIGN. Gray no promueve o no obliga a usar una herramienta contra otra. Pueden usar cualquier herramienta de riesgo de sesgo siempre y cuando sean transparentes en cuál herramienta se usó y cuáles dominios fueron afectados en su revisión sistemática, y colocar obviamente en su protocolo cuál herramienta y qué dominios van a evaluar del riesgo de sesgo. Obviamente a ustedes van a tener preferencia por una u otra. Eh, Cochrane recomienda obviamente su herramienta 2.0. Y también ocurre lo mismo en el riesgo de sesgo en ensayos no aleatorios. O sea, existe el Robbins, que ojo, porque fue recientemente actualizado en noviembre. La herramienta clásica de Newcastle, Ottawa, que es una escala. Mucha gente está en contra de esas escalas, pero ustedes hagan la decisión si quieren usarlo o no. CASP y otras que pueden por ahí existir. Robbins ha tenido más auge últimamente por ser nueva y porque evalúa directamente eso. Sin embargo, ha tenido muchas críticas porque es difícil de aplicar. Yo sé que requiere de experiencia y de conocimiento sobre los efectos que hay en los estudios no aleatorios, los diferentes tipos de sesgo. Entonces lleva tiempo y aparte estas herramientas de Robbins y el Risk of Bias 2 y las nuevas enfocan y enfatizan que los riesgos de sesgos deben evaluarse por outcome, por desenlace. Cada desenlace debe ser evaluado, no por estudio, sino por desenlace, o sea, si el foco es por desenlace. Em, y eso obviamente incrementa el tiempo que se utiliza para completar la revisión sistemática, pero es llegar a una balanza entre qué tan, qué tanto detalle quiero usar y qué tanto tiempo y recursos humanos tengo para llevar a cabo mi revisión. Entonces es una decisión que se tiene que hacer como revisores. En el caso del sesgo, este es el panorama entre las dos herramientas de Cochrane, el Robbins y el Risk of Bias 2. Estas dos herramientas, obviamente uno para no aleatorios y otro para aleatorios, tienen similitudes y de hecho esa es la principal ventaja del Robbins, que evalúa haciendo una comparación con los ensayos aleatorios. Y el mensaje principal es que lo que Robbins dice es que la única diferencia entre uno y otro es que no hay aleatorización y no hay un proceso adecuado de aleatorización. Em, los estudios observacionales tienen el peligro del sesgo porque no sigue obviamente ese proceso de una autorización, tengo los pacientes y yo activamente proveo o asigno a pacientes a una intervención o a una comparación. Y hacer eso en un ensayo aleatorio me quita muchos problemas que acá surgen. Por eso el Robbins, y en general los estudios observacionales tienen más detalle en sus sesgos, y porque hay más problemas que pueden surgir a través de un estudio observacional. Esos problemas, la diferencia principal está acá arriba, donde el sesgo ocurre por la falta de autorización. Y estos incluyen el confounding, que es los factores de confusión, la clasificación de intervenciones y la selección de participantes. Esos son los principales sesgos cuando yo no tengo una autorización y un proceso de autorización adecuado. Los demás sesgos son clásicos, son similares entre ambos estudios. O sea, las desviaciones de las intervenciones, la falta de datos o vaya, no medir adecuadamente los desenlaces.
de forma completa, es igual en ambos tipos de estudios o se evalúa de forma muy similar. La medición del desenlace, si es por evaluadores enmascarados o no, si la selección de resultados fue selectiva, vaya, si hubo un reporte selectivo de resultados o no, esas son cosas que son similares entre ambos. Entonces, ese tipo de situaciones son las que se tomaron en cuenta y como mencioné, los estudios aleatorios no tienen casi nunca estos, vaya, muchos de los problemas que los observacionales tienen. Eh, el usar la aleatorización como tal y el proceso de yo empezar a cierto tiempo y digo, aquí utilicé mi aleatorización y aquí asigné a pacientes a una intervención y a una comparación y de aquí empiezo mi follow-up, mi seguimiento. Esto muchas veces no está tan claro en los estudios observacionales y mucha gente piensa que el mayor problema de los estudios observacionales es el confounding o los factores de confusión, que sí es un gran problema, pero a veces es fácil de solucionar. A veces lo que no es fácil de solucionar o lo que no se ve muy claro es el tiempo cero y el follow-up o el seguimiento de pacientes, que en los estudios observacionales a veces está diferente. O sea, muchas veces, por ejemplo, si yo hiciera un estudio de el uso de corticosteroides en COVID, por ejemplo, o en, digamos, en sepsis, muchos de los pacientes que yo digo a estos pacientes, si yo lo hago retrospectivo, digo, estos pacientes están tomando corticosteroide eh, y yo utilizo aquellos que han estado tomando corticosteroide, no los que empezaron a usar corticosteroide a cierto tiempo. Estoy utilizando una prevalencia en lugar de una incidencia y eso puede tener un tiempo, o sea, en el tiempo en el que yo empiezo la evaluación, a lo mejor había tiempo atrás, previamente, cuando estaban tomando corticosteroides, que no medí. Entonces, esas situaciones de diferencias en tiempo cero, seguimiento, son más comunes en los estudios observacionales que en los aleatorios y tiene que enfatizarse cuando ustedes hagan su evaluación de los estudios observacionales. Entonces, esos problemas no los vemos con los ensayos aleatorios clásicamente porque el tiempo es dictado por los investigadores, la asignación es dictada por los investigadores, la comparación, pero hay problemas como quiera. O sea, puede que, ¿qué hago con los pacientes que salen del estudio? ¿Qué hago con los pacientes que se combinan o que se cambian de brazo de estudio? Si midieron bien los desenlaces, etcétera. Todos esos problemas, obviamente, existen en los estudios observacionales, pero se complica más en los estudios, perdón, en estudios aleatorios, pero se complica más en estudios observacionales. Entonces, si quieren, hay mucho que hablar de esa área, pero si algún día quieren hablar más o quieren investigar por su parte cuáles son al menos los términos que deben saber para poder aplicar adecuadamente esto, son los efectos causales, los grafos acíclicos dirigidos, como los DAG en inglés, que seguramente han escuchado de ellos, que son estos triángulos con el efecto, el desenlace, los factores de confusión arriba, que uno puede dibujar y decir este es efecto de esto, este es una variable de confusión, este es un mediador, no es una variable de confusión, este es un colisionador, no es una variable de confusión, etcétera. Eso es importante porque si en los estudios observacionales muchas personas le ponen mucho énfasis a la confusión y a veces se emocionan tanto que ponen variables que no son confusores, sino que son, por ejemplo, mediadores o son colisionadores. Y esos, idealmente, no debemos de ajustarlos. Entonces, son cosas que es importantes a pensar y es por eso que las herramientas como el Robbins nos pide hacer un listado de estos factores probables de confusión. Entonces, tengamos en mente eso y si quieren podemos hablar un poco más a detalle si nos da tiempo. Eh, pero lo que quisiera mencionar o enfatizar aquí en esta charla es la nueva guía que va a ser publicada pronto, que es la integración de estos dos diseños de estudio, los de estudios observacionales y no observacionales. Perdón, aleatorios y no aleatorios. La razón por la que quisimos hacerlo más pragmático es esta. O sea, si queríamos dar un consejo para cada situación que puede ocurrir con Grade, esto es lo que pasaría. Si, por ejemplo, si
si yo simplemente evalúo ensayos clínicos aleatorios, el combinar la certeza de evidencia alta, moderada, baja y las razones por las cuales puede ser alta, moderada, baja, muy baja, hay 139 posibilidades en ellas. Ahora, si agrego los estudios observacionales, las posibilidades son 140. Y si yo quisiera dar una guía para estas combinaciones, hay 19.460 posibles combinaciones, lo cual no es pragmático hacer una guía específica para todo esto. Obviamente estamos trabajando en hacer algo más que nos ayude la inteligencia artificial para hacer esto, pero en eso se está. Por lo pronto lo que queremos es algo pragmático y dar un consejo general de qué hacer con sus dos cuerpos de evidencia, los ECAs y los ENAs, los ensayos clínicos aleatorios y los ensayos no aleatorios. Lo primero que mencionamos es, si recuerdan, cuando yo decía si los estudios aleatorios y no aleatorios tienen congruencia o están en acuerdo en sus resultados, si dicen lo mismo de una droga o de una intervención en ambos. El tener congruencia entre ellos obviamente ayuda mucho a utilizar ambos cuerpos de evidencia juntos en una decisión. Si no hay congruencia, obviamente complican mucho las cosas y tengo que decidir cuál usar. Entonces, eso lo unamos a unos principios de acción que voy a mencionar en unos momentos de Gray y eso nos va a ayudar a hacer nuestra presentación en tablas Gray y a evaluar cómo va a impactar nuestras recomendaciones. Entonces, la congruencia, como el nombre lo indica, es que si ambos estudios, cuerpos de evidencia, tienen congruencia en sus resultados. Y hay ejemplos muy sencillos de entender. Por ejemplo, este es un resultado congruente. El D es obviamente congruente, pero de un efecto indeseable. O estos que están aquí, que son efectos congruentes, porque dicen que no hay diferencia entre intervención y comparación, o están en el área trivial o de no efecto. Y ojo con el ejemplo B aquí, que mucha gente puede decir no, no son congruentes porque está uno de un lado del efecto de beneficio, los ensayos aleatorios, y los observacionales están en el lado de daño, lo cual estadísticamente o siendo ortodoxo es cierto, pero no están fuera del área de trivial o no efecto. Es decir, el efecto es tan pequeño que a lo mejor no tiene caso. No hay un efecto clínicamente significativo de uno u otro, por lo cual este lo consideraríamos como congruentes, de que no hay un efecto importante. Eso es muy raro verlo, pero puede que se encuentre un efecto así. Y la incongruencia, que es lo opuesto, es obvio. Por ejemplo, el ejemplo E, es obvio que hay un efecto benéfico en un grupo y hay efecto de daño en el otro, separado completamente por estos umbrales de que utilizamos en Gray. Si quieren saber más sobre los umbrales de Gray, pueden consultar la guía que habla sobre esto. Pero es fácil de entender. Esta es la T invertida clásica, un efecto deseable hacia la izquierda, un efecto indeseable hacia la derecha o de daño. Y tenemos los efectos o las zonas que llamamos de un efecto. Si estamos aquí en la zona gris, el efecto es no deseable, es no importante o trivial, pero puede tener un efecto al menos pequeño o moderado o largo o grande. Entonces, en base a estos umbrales, nosotros podemos distinguir si, estos dos cuerpos de evidencia son congruentes o no. O sea, por ejemplo, el ejemplo F, aquí tampoco son congruentes porque está cada quien en una zona diferente. Este dice que hay un efecto pequeño de beneficio y este dice que hay un efecto trivial. Aunque es estadísticamente significativo, sigue estando en la zona de trivial o no efecto. El ejemplo G aquí también es importante distinguirlo. Si ustedes evalúan, este tiene un efecto grande y este un efecto pequeño. Ahora, puede que esto no sea importante en muchas situaciones. Ambos tienen un efecto al menos importante o al menos pequeño y puede que para mí no sea incongruente, puede que sea congruente. Entonces, depende si ustedes van a evaluar zonas o simplemente la importancia mínima o esta línea de aquí de la importancia mínima. Ahora, desgraciadamente siempre hay el riesgo de imprecisión y la imprecisión nos va a complicar las cosas porque si ven este ejemplo I, el intervalo de confianza de los ensayos aleatorios es muy amplio y yo no sé si puede estar de este lado izquierdo o del lado derecho o el lado trivial. Entonces,
tengo dudas si este es congruente o es incongruente. Entonces yo lo que hicimos fue distinguir entre probablemente congruente y probablemente incongruente. Yo te voy a mencionar la guía, cómo lo definimos. Entonces, antes quiero mencionar un ejemplo rápido para que ustedes vean por qué es importante evaluar efectos absolutos. Es un ensayo clínico, perdón, es una revisión sistemática de ensayos aleatorios y este es de ensayos no aleatorios. Están conjuntos en la misma revisión sistemática. Entonces, son los efectos. Ambos dicen que hay un efecto de esta intervención sobre el daño renal eh, y estos son los efectos finales. Entonces, si ustedes ven estos dos, hay un odds ratio aquí significativo y este también está. Y te dice, bueno, los observacionales dan más, un resultado más amplio. Y si yo sacara un ratio de odds ratios, un cociente de ambos odds ratios, yo diría que son discordantes o no congruentes, porque están muy separados uno de otro. Pero esto es un efecto relativo. Si yo viera los finales absolutos, como están viendo aquí, hay muchos pacientes, el efecto basal, el riesgo basal es muy bajo, de 1%, 2% aproximadamente. Y tomando en cuenta eso, con los efectos absolutos y utilizando un umbral de beneficio, yo voy a concluir que realmente, si yo digo, mi umbral es de 10 personas por 1000 del efecto de esta droga, para decir que esta droga es significativa, es decir, si este efecto estuviera en la izquierda de este umbral, es significativo y si no está en el área de trivial, ambos están en la de trivial y es el mismo resultado, pero aplicado de una forma absoluta. Entonces, estos en realidad serían considerados congruentes y obviamente esto va a depender mucho de su umbral que ustedes consideren. Pero es importante que mencione la guía GRADE que habla sobre los umbrales y el uso de efectos absolutos para que ustedes puedan utilizar esto en sus guías clínicas. Entonces, este es el flujograma para distinguir congruencia y no congruencia. Es lo que mencioné hace 2 o 3 diapositivas atrás. Es lo mismo realmente. Es si ambos están de un lado de umbrales o no. Si los intervalos de confianza tienen se combinan entre ellos, eh, o si no, y si no, ver los puntos del efecto estimado. Entonces sigan esta eh, flujograma que va a estar en la guía que va a publicarse, o me la pueden pedir si requieren, y con todo gusto lo mencionamos. Entonces, en resultado final, en general, este es el proceso que seguimos. Ya vimos si hay congruencia o no congruencia y es cuestión de seguir los principios de acción que mencioné, que es ahora evalúa qué problemas hay en el riesgo de sesgo, inconsistencia, interés, imprecisión, sesgo de publicación en cada cuerpo de evidencia y cómo podemos considerarlos. Entonces, si los, si por ejemplo, si el riesgo de sesgo ustedes consideran el riesgo de sesgo en los estudios observacionales y no observacionales y aleatorios, vean qué diferencias hay entre ellos. Obviamente es más probable que ustedes encuentren que los estudios observacionales tienen problemas, pero el consejo final que pusimos en nuestra guía es no mitiguen riesgo de sesgo, o sea, no mejoren el riesgo de sesgo en un cuerpo de evidencia porque el otro no tiene. Entonces, dejen el sesgo como está, sesgo es sesgo, y si van a combinar, que es posible en ciertas situaciones, combinar ambos estudios, dejen el sesgo ahí y evalúen ahora sí el cuerpo total. Si combinan ambos estudios y dejamos que solamente un estudio aquí tuvo un riesgo de sesgo problemático, pero estos no, consideren todo el cuerpo de evidencia y vean si realmente vale la pena entonces eh, combinarlos y utilizar un riesgo de sesgo más factible o menos alto, vaya. No mitigar la inconsistencia en los ensayos tampoco aleatorios solo porque los observacionales no son inconsistentes. O sea, la inconsistencia es un problema que debe tomarse muy seriamente. Si yo tengo inconsistencia en estos y en estos, algo debe estar pasando. Y me refiero a inconsistencia como la definimos en Gray, cuando es una heterogeneidad que no es explicada. Entonces, eso es importante mencionar, que la inconsistencia es un problema que existe ahí,
por lo cual recomendamos no mitigar inconsistencia en uno porque el otro no tiene y no combinar. Igual con indirecnes, indirecnes es un problema muy común. Recomendamos no combinarlos porque obviamente si este tiene indirecnes o el ensayo clínico aleatorio tiene indirecnes, no es recomendable combinarlos. Por algo, vaya, la indirectness me puede ayudar a la toma de decisiones, pero yo tengo que ser muy consciente de que no los voy a poder combinar en ellos. Sin embargo, puedo mitigar la indirectness, es decir, digamos que tienen un estudio, una guía clínica que están haciendo en niños, eh, y yo no tengo ensayos aleatorios en niños, solo tengo observacionales, pero tengo ensayos aleatorios de adultos. Entonces, esa es una evidencia indirecta que yo pudiera utilizar y tengo que utilizarlos de una forma pragmática y yo tengo que considerar esa indirectness, obviamente, para la toma de decisiones. La imprecisión es un problema que, vaya, es muy común. En realidad no recomiendo mitigar la imprecisión en uno por ser el otro, pero si lo combinan, en ese caso, y no hay otro problema en los otros dominios, es posible combinarlos y ver el efecto final si es posible. Y obviamente el sesgo de publicación, como es similar en ambos y en otros, vaya, no hay tanta información para hacer una decisión en este aspecto, pero la recomendación final es no mitigar por sesgo. El sesgo de publicación en uno por no ver en el otro y no combinarlos cuando se tiene ese problema. ¿Ok? Este va a ser el, un infográfico que vamos a meter ahí, que es similar a lo que acabo de mencionar, con más detalle obviamente, y los principios de acción que mencioné, ¿ok? Y cómo utilizarlos en una tabla Grade, y eso va a estar disponible en el producto final. Entonces, rápidamente un ejemplo final, que es, obviamente, cuando ustedes tienen una revisión sistemática y tienen los dos cuerpos de evidencia, ustedes consideran los resultados final, son congruentes o no son congruentes, evalúen el riesgo de sesgo de los ensayos clínicos aleatorios, evalúen el riesgo de sesgo de los estudios observacionales con la herramienta que ustedes decidan y luego creen sus tablas de evidencia. Su tabla grade, dependiendo del outcome, aquí en este caso fueron 12 estudios aleatorios, eh, con un cierto tipo de efecto relativo, su evidencia final, aquí fue baja, moderada por imprecisión nada más, y este fue moderada por solamente el riesgo de sesgo inherente que no pudimos eh, eh, mantener. Obviamente, tener riesgo de sesgo no serio aquí es sumamente raro. Y aquí lo importante es evaluar qué tan similares son, tanto en estos absolutos, perdón, relativos, pero más importante en los absolutos, ¿ok? Y vean las diferencias que existen aquí. O sea, este estudio son aleatorios y a mí lo que no me gustó en este cuerpo de evidencia aleatorio es que el efecto basal o el riesgo basal en los pacientes que no recibían la intervención había una mortalidad del 4% en diferencia al observacional, que la mortalidad era del 37%. Entonces, ¿por qué hay tanta diferencia entre una mortalidad y otra? Es algo que llamó la atención y nos hizo buscar mejor más evidencia sobre cuál es el riesgo basal real en esta población. Entonces, recuerden que los estudios aleatorios usualmente son muy estrictos y limitan su población a gente muy selecta. Y eso puede ser una fuente de indirectness. Es decir, los estudios aleatorios pueden que sean diferentes en su población. Y es una crítica muy común de los estudios aleatorios. Y por eso mucha gente le llama a esto evidencia del mundo real, a los estudios observacionales, porque es más realidad. Y tiene cierto punto aceptable. Sin embargo, este me da menos sesgo y esto me da más realidad, por así llamarlo. Entonces hay que poner en la balanza ambas cosas. Lo que hicimos fue buscar efectos basales más reales o ver si, confirmar si cuál es el efecto basal o cuál es la probabilidad de que se mueran los pacientes con demencia iguales a estos pacientes. Y buscamos la información. Y esto fue lo que encontramos. Para pacientes en este gran estudio del 2010, el riesgo de muerte es un 20% aproximadamente al año. Y esto fue lo que usamos como nuestro riesgo basal. Entonces lo que teníamos es, voy a poner el riesgo basal de los estudios aleatorios, de tal cual como en sus estudios,
y el riesgo basal del estudio de la población, o sea, algo más real, y vean cómo hay diferencia en el efecto. O sea, cuando yo uso un baseline risk, un riesgo basal más real, en ambos me da una situación muy similar entre ambos, son más congruentes. Por eso es importante hacer todas esas consideraciones y y para yo tomar una decisión si usar un cuerpo de evidencia, usar el otro o usar ambos. Entonces, en este caso, eh, utilizamos ambos cuerpos de evidencia con el riesgo basal más cercano a la realidad, que fue el 20%. Y este resultado final fue vaya, ese es el efecto final que a mí me gustaría incluir en una guía clínica o en una decisión, que a final de cuentas fue moderado, por tener todavía un riesgo de sesgo, porque incluyó sesgos de los estudios observacionales, pero vaya, no es tan problemático. Ok, entonces ya para terminar en esos últimos minutos, estamos trabajando en otros grupos también, como enfermedades raras, Real World Evidence, que llamamos HTAs. Planeamos más inteligencia artificial para usar GRED. De hecho, si ustedes usan ChatGPT, hay un ChatGPT de GRED que lo pueden ustedes encontrar. Y bueno, trabajando en más guías, usen los DAX y evalúen los diferentes diseños nuevos que existen y técnicas estadísticas para mejorar los estudios observacionales y acercarnos más, sobre todo en situaciones de urgencia o problemáticas. Ok, Iván, voy a terminar aquí sí, para que podamos ir a preguntas. Listo. Gracias, Carlos. Espera, a ver. Carlos, por tu clara presentación. Le recordamos a los que están conectados, si tienen preguntas adicionales, las pueden hacer por el chat. Por aquí una pregunta que me hacen en el chat interno, Carlos, mientras tanto, y es sobre la guía nueva de Grade con esto que has mencionado. ¿Cuál es el estatus de publicación de esa guía y cuándo la pueden acceder? Está en publicación, o sea, está Puede en poner el el... journal. ¿Me oye? Ah, está en proceso. Ya, sí, está en proceso. Yo espero que en un mes, cuando mucho, esté ya lista. Obviamente en los journals es difícil hacer un pronóstico certero, pero sí, yo creo que en un mes aproximadamente. Ok, o sea que muy pronto va a estar y incluye gran parte de lo que mencionaste ahorita de la guía en la última diapositiva, ¿cierto? Sí. Perfecto. La otra pregunta que está acá es sobre el riesgo basal. Me preguntan cómo se escoge el riesgo basal. Hay gente en el público que quiere saber Sí. cómo llegas a escoger esto, qué tan procesada es la revisión sistemática para escoger, o es el primer artículo que te encuentras. ¿Cómo Ujú. escogen el riesgo basal? Esa es una pregunta muy, muy buena, muy importante. El riesgo basal idealmente lo obtienes de lo más cercano a la vida real. Como aquí mencioné, los ensayos aleatorios tienen la desventaja de ser muy selectos en sus pacientes. Entonces, ustedes pueden ver todos los criterios de inclusión y pueden leer los criterios de inclusión y exclusión y van a ver que muchos de los que ustedes ven en la guía, en la vida real, en la práctica real, son excluidos de esos ensayos aleatorios. Entonces, lo mejor que podemos hacer es aplicar el riesgo relativo de esos ensayos clínicos aleatorios a un riesgo basal más real. O sea, por ejemplo, este riesgo basal de 0,67, perdón, este riesgo relativo de 0,67 aquí está aplicado a un riesgo basal de 4,7%, lo cual los clínicos dicen, eso no es cercano a la realidad. En realidad los pacientes se mueren un 20% si no les va nada. Eh, entonces, ¿cuántos pacientes menos morirían si les doy esta droga con este riesgo relativo? Y sería este. Esto lo va a hacer automáticamente Grade Pro, ustedes lo pueden sacar de ahí. Eh, ahora, la, um, el estudio ideal para obtener código basal va a depender de la pregunta. Es muy difícil hacer una guía general de dónde. O sea, lo más recomendado es buscar estudios observacionales prospectivos como este que menciono aquí. Este es un estudio muy grande de pacientes con demencia y vieron cuántos pacientes morían comparados con aquellos con no demencia. Eso es muy bueno porque no tiene una comparación incluso.
y ven cuál es el riesgo basal al año, a 2 años, por edades. Y ustedes pueden hacer un balance y una decisión de cuál información incluir. Pero una respuesta única para todos los casos es difícil. Eh, Hay que seguir un sentido común y en su protocolo pueden incluirlo, incluso decir cuáles estudios voy a obtener para colocar mi riesgo basal en cada revisión sistemática. Obviamente esto lo usamos más en guías clínicas o en revisiones sistemáticas para que se usen en guías clínicas y en HTAs. Pero se puede usar en una revisión si es el deseo de los autores, pero usualmente no se usa en una revisión, en la Cochrane o en otras. Mm, Pero sí, hay más. Entonces, Carlos, hay una pregunta en el chat que dice, si bien lo dejas para la discusión, para algunas enfermedades existen muy pocos ECAs, a veces sí, uno solo incluso, pero existen clinical trials de un solo grupo, o sea, de un solo brazo. ¿Cuál es tu opinión de la integración de single arm studies con ECAs? Eso es muy interesante y es la razón por la cual puse este ejemplo de Toronto. Y esto es lo que llamamos un ejemplo para caídas. No sé si han visto el ejemplo en el BMJ de hace muchos años, no sé cuándo fue, salió en 2013 creo. No, 2003. De cuando la crítica más grande de la medicina basada en evidencia era que que todo debía ser por ensayos clínicos aleatorios. Y decían, bueno, ¿qué pasa si requiere recomendar un paracaídas cuando saltas de un avión en vuelo? ¿Recomiendas paracaídas o no? Y dice, pues sí, pero no hay ensayos clínicos aleatorios, entonces ahí es el problema. No hay ensayos clínicos aleatorios, simplemente hay single arm studies. O hay estudios observacionales nada más, como el ejemplo de la insulina. Solamente había estudios o observaciones únicas de pacientes que tomaban insulina y sobrevivían. No había un grupo de comparación más que la historia, o sea, históricos, controles históricos que llamamos ahora. Entonces, hay opciones en situaciones muy raras como esta, en los cuales se pudiera usar controles históricos, pero la recomendación es que siempre haya al menos una comparación, un punto de comparación. Claro, que tendría que hacer una intervención como esta, la cual sería no ético no usar insulina. El efecto es muy grande de la insulina, o sea, 100% mueren si no les damos insulina y 100% no mueren si les doy insulina. Entonces el efecto es inmensamente grande, es casi igual con el paracaídas. Pero ejemplos de paracaídas son muy raros. O sea, algo cercano sería adrenalina para paro cardiorrespiratorio, adrenalina para eh, anafilaxis o otros estudios así, otras situaciones muy raras en las cuales el efecto es sumamente grande, o anticonceptivos para no embarazarse. Entonces, es muy raro encontrarlo, pero es posible, es factible. La recomendación, y lo vemos mucho en las enfermedades raras, porque tener una enfermedad rara es algo, muchas veces es dramático y caótico, y muchos tienen una sentencia de muerte. Y en esos casos pudiera hacerse un ejemplo, pero traten de buscar que haya una comparación al menos para poder yo hacer este tipo de counterfactual, es decir, ¿qué pasaría si no le doy la droga? Pero sí, hay muchos estudios de ese tipo. En general, pensaría que se puede, porque la pregunta es la integración del single arm con el ECA. Tienes un ECA y tienes dos o tres single arm en una enfermedad rara. ¿Lo integrarías como un estudio observacional que tuviera dos brazos, dos grupos? Ok. Si, si tengo ya un ECA que compara la intervención en esa población contra una comparación, al menos no entregaría un ensayo singular, no. Porque en el singular no hay una posibilidad de hacer una causalidad, un efecto, evaluar un efecto causal. Y más si ya tengo un ensayo clínico aleatorio, pues no hay necesidad de usar el single arm. Ahora, si no hay nada más que single arms, entonces mi obligación como investigador sería buscar un efecto, un counterfactual. O sea, ¿cuál sería el counterfactual? Pues buscar la historia con el caso de la insulina. ¿Qué pasaba con los pacientes que no les daban insulina? Pues el 100% se morían. Ahora, digamos, tengo una enfermedad súper rara, digamos, algo genético. ¿Qué pasa con los pacientes cuando no les daba esta droga, no les doy esta droga? ¿Y qué pasa cuando les doy esta droga en este single arm story? Al menos hagan esa comparación y se puede hacer. Claro, hay situaciones estadísticas que pueden hacerse, que pueden evaluar aún así. El clásico, el Real World Evidence que hace, el IPTW o otro tipo de situaciones que pueden
a juntar de esa base de datos y de esta otra base de datos y juntar las dos comparaciones. Hay técnicas que es todo un tema a discutir, pero sí, es bastante interesante. Hay dos últimas preguntas en el chat. Carlos, si puedes responderlas corto, sería ideal para capturar las dos. ¿Sí? En los Ujú. ejemplos presentados en esta excelente exposición presentan la certeza de la evidencia moderada para estudios aleatorizados y no aleatorizados. ¿Cómo combinar estos estudios si la certeza de la evidencia es completamente opuesta en ambos tipos de estudios? O sea, si fue, digamos, aquí en este caso no hay tanto problema, porque si tienes una evidencia muy baja en un grupo y moderada en el otro, pues utiliza la moderada. Siempre evalúen mejor la evidencia de mayor certeza. Entonces, la recomendación es obtener la certeza mayor posible, aunque sea de estudios observacionales, a veces pasa. A veces tienes un estudio aleatorio y es muy impreciso y te da una certeza muy baja, y a veces tienes observacionales que tienen certeza moderada. Entonces, sí, eso sería mejor. Váyanse por lo más certero. Y en cuanto al uso de estudios observacionales, ¿cuál es la recomendación en cuanto al uso de cohortes retrospectivas o prospectivas? ¿Tienes algún comentario sobre eso? ¿Cómo Sí. diferenciar entre los dos? Sí, eso es importante también porque el diseño de estudio, del estudio observacional, como mencionamos en el primer ejemplo aquí y en estos de aquí, van a encontrar muchos distintos estudios observacionales, prospectivos, retrospectivos de corte, casos y controles, single arm studies, before and after. Hay varios diseños. Entonces, mucha gente, pero lo que está haciendo ahorita es mejor enfócate a los que tengan la mayor certeza o más probabilidad de certeza. Es decir, mucha gente dice, en mi revisión sistemática solamente voy a incluir de los observacionales, solamente voy a incluir aquellos que usaron un buen ajuste de variables de confusión y utilizaron técnicas como el target trial o el IPTW o propensity scores para yo hacerlo adecuadamente. Si tienen el lujo de hacer eso, háganlo, es mejor. Nada más voy a excluir todos los estudios observacionales que están mal hechos oye, que no tienen estas técnicas adecuadas. Si pueden darse ese lujo, háganlo. Si no pueden, bueno, pues ni modo. A veces es difícil hacer esa decisión cuando tienes muy poca evidencia. Claro. Y una Y, última pregunta aquí tiene que ver con las escalas de JBI para evaluar riesgo de sesgos. No es tan estandarizado en comparación al Robbins. ¿En qué caso se recomendaría la escala de JBI, Carlos, de riesgo de sesgos observacionales, dado que está enfatizado en el uso de Robbins? sí, bueno, eso depende del usuario, del revisor. Si el revisor se siente muy cómodo con Robbins, yo preferiría que usara Robbins. Si no se siente cómodo con Robbins y nadie en el equipo tiene experiencia en hacerlo, bueno, de eso a usar otra, mejor usen otra. JVM no la veo tan mala, vaya, no creo que sea mala, no la he visto de detalle, pero sí, en lo personal yo usaría Robbins. No hay una evaluación que haya comparado una contra otra en general. Cada una tiene sus problemas, obviamente, pero vaya, no es si uso una ya está muy malo, otra es muy buena, ¿sabes? Depende de mucho de la situación. De acuerdo. Perfecto, Carlos. Te agradezco mucho tu tiempo, tu presentación. Creo que quedaron las cosas muy claras. Va, como ya les mencioné al resto de los asistentes, esto va a quedar grabado en la página de Cochrane. Yo diría que a finales del mes o principios del próximo mes y podrán tener acceso a eso. Y por las redes de Cochrane Colombia estaremos diseminando cuando esta información esté. Carlos, ¿algún último comentario? No? Perfecto. Ahí está, a Carlos acabó de poner el correo electrónico por si alguien quiere contactarlo para más información al respecto en el chat. Con esto damos cerrado. Muchas gracias a todos los asistentes a este webinar de Cochrane Colombia. Nos vemos en el próximo webinar. Gracias, Carlos. Seguimos en contacto. Hasta luego. Gracias, Javier.